Lo primero que se requería era, en otras palabras, saber qué tabla iba unida con cuál otra, digamos, ¿cierto? La relación existente entre las tablas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo logramos eso? Es fundamental entender que cómo se une una tabla con otra, cómo se une una tabla con otra. Eso es necesario saberlo. Hay algunos que lo entienden bastante bien, pero a lo mejor otros dentro de la evaluación me di cuenta que no mucho. Entonces, ¿cómo se une una tabla con otra? La forma de unir una tabla con otra es mediante su clave primaria. Es decir, en otras palabras, la clave primaria de una tabla tiene que estar presente en otra tabla. Tiene que estar presente para poder hacer el enlace, para poder unir. ¿Se entiende? De esa forma se unen las tablas. Esa es la manera o esa es la forma que se unen las tablas. Bien. Eh, para eso vamos a hacer ciertas preguntas. Ojalá que ustedes me puedan ir ayudando. Bien. Eh, y vamos resolviendo las dudas que puedan existir. La primera, la más fácil. Por ejemplo, yo podría decir que un empleado trabaja en. Yo podría unir estas dos tablas. La pregunta aquí viene la siguiente. ¿Cómo uno estas dos tablas? ¿Cómo uno estas dos tablas? Bueno, debo identificar cuál es la clave. Fíjense que esto no había mucho trabajo que hacer. A algunos a lo mejor les costó, pero es muy probable que no hayan visto las clases. Normalmente vienen identificadas las claves, o por lo menos para la prueba yo se las dejé identificadas, cuando están subrayadas, ¿cierto? Y esa es una clave. ¿Se dan cuenta? En este otro caso, trabaja en, tiene una super clave. Fíjense que ahí está subrayado y acá está subrayado, es decir, tiene dos claves. Lo voy a dejar subrayado mejor. Ya voy a sacar eso y lo voy a dejar subrayado. Para que se note, ¿cierto? Puede ser que no se vea muy claro, muy nítido. Una foto nomás que saqué. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la manera en la cual se unen las claves. Ahora viene otra pregunta. Yo podría unir trabaja en con empleados con otro atributo, por ejemplo, con este, porque fíjense que como que se parece, po. ¿Podría unirlo yo con ese atributo? Por favor, sus comentarios. Si no pueden hablar o no lo desean hacer, pueden mandar un chat, no hay ningún problema, ¿ya? Pero se puede unir con ese atributo, ya. Por interno me mandaron, como me mandan por interno, no digo quién me lo envía, anónimo, pero me dicen, no se puede porque no es una clave primaria, no es una clave primaria. Y esa es la respuesta correcta. Como no es una clave primaria, no podría unir la tabla trabaja en con la tabla empleado. Mediante este atributo no la podría unir. Tengo que obligatoriamente unirlo con sus claves primarias. Y para eso es importante identificar cuáles son las claves primarias. Si no identifico bien las claves primarias, no podría unir dos o más tablas, ¿cierto? Entonces identifiquemos las claves primero.
ya vienen identificadas, pero voy a ponerlos con color azul para que se note mucho, ¿ya? Ya venían, ¿cierto? En clase nosotros lo hemos visto, ¿ya? Hicimos un ejemplo parecido en el cual venía subrayado las claves, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos estas claves primarias. Voy a borrar este cuadradito porque esa no es una clave, ¿cierto? Ya, muy bien. Si alguien en algún momento va teniendo alguna duda, alguna consulta de esta revisión, que también podría ser em, un repaso, en materia, si es que alguien no lo entiende, ¿cierto? Vaya y consulte de inmediato, por favor. Puede consultar activando su micrófono o puede consultar por chat, no hay ningún problema, como ustedes lo deseen. Bien, muy bien. Entonces, esta es la forma en la cual yo entiendo que, voy a borrar esta flechita, empleado está unido, ¿cierto? Con trabaja en. Están unidas estas dos. Yo de alguna forma lo entiendo, ¿ya? Me parece bien. Hay algunas cosas, sí, que tenemos malas en la evaluación. Por ejemplo, vamos directamente al problema generalizado. Este atributo, muchas personas hicieron esto. Mira, me tomé la libertad de copiar una evaluación de cualquiera, no tiene el nombre, ¿ya? Pero muchas personas hicieron esto. Lo copié y lo pegué, lo dejé aquí. Un empleado tiene muchos dependientes, dependientes como una carga, ¿cierto? Tiene muchos dependientes. Un empleado trabaja en un proyecto y un departamento, muchas localizaciones y muchos proyectos. Bueno, de esta forma, la mayoría, la gran mayoría. Hay otras que unieron, que cada tabla la unieron con dos o con tres tablas algunos, ¿ya? Pero la gran mayoría hizo algo así. ¿Cuál es el problema aquí, principalmente en proyectos? Si ustedes se dan cuenta, mi clave primaria es número de departamento, número de, ¿cierto? Entonces, departamento obviamente está unido con localizaciones de departamento porque tiene el número de departamento y la localización del departamento. Pero ¿de qué forma o cómo la uno con proyecto? ¿Cómo la uno con proyecto? Porque muchos lo unieron así, departamento a localización y localización a proyecto. Como está acá, ¿cierto? Departamento a localización y localización a proyecto. Pero ¿cómo uno localización con proyecto? ¿Cómo puedo unir localización con proyecto? ¿Cómo se une esto? Vamos, un comentario por ahí. Debido a que si es que esto fuese así, ya que nadie me está diciendo ningún comentario, la clave de localizaciones debería estar dentro de proyecto, porque eso es lo que me están diciendo, ¿cierto? La clave de localizaciones debería estar dentro del proyecto. Hay otras personas que lo pusieron al revés, que la clave del proyecto esté en localizaciones.
Ya, por eso pegué este ejemplo. ¿La clave de localizaciones se encuentra en proyecto? Sí, la clave de localizaciones. ¿Por qué es una super clave? ¿Cierto? Tengo el número del departamento y tengo la localización. Entonces aquí tengo el número y la localización. Pero no podría ser al revés, ¿cierto? De hecho, este ejemplo, el que pone aquí uno de sus compañeros, ¿cierto? La clave de localización está dentro de proyecto. La clave de localización está dentro de proyecto, ¿cierto? La clave de localización está dentro de proyecto. Y entonces la clave de localización es una super clave. Ambos deben estar aquí dentro, ¿cierto? Ambos deben estar aquí dentro. Bueno, eso también se va a ver después en realizarlo en SQL. Bien, ambos están aquí. Y eso estaría bien. Pero si nosotros lo hacemos al revés, ¿cierto? En otras palabras, para que se entienda lo que yo estoy diciendo, si nosotros lo haríamos de esta forma, no estaría correcto, ¿cierto? Con un 1 arriba y una n abajo, no estaría correcto. ¿Por qué? Porque la clave de proyecto debería estar dentro de localizaciones. Y como ustedes pueden evidenciar, la clave de proyecto, que es el número de proyecto, no se encuentra aquí. Aquí está el número de departamento solamente, ¿cierto? Pero no está el número del proyecto. No está el proyecto 10, el proyecto 20, el proyecto... No hay números de proyecto aquí. Por lo tanto, no podría ser de esta forma, no podría ser de esta manera. Tendría que obligatoriamente ser como aparecía con respecto a la relación entre estos dos. ¿Cierto? ¿Quién tiene la clave? Determina entonces el n. Si al final eso es lo que nosotros vimos en clase muchas veces. Consultas con respecto a esto primero. Consultas con respecto a esto. Cualquiera que sea. Ya, debido a que si yo lo pongo así, de esta forma, después en SQL no lo podré unir, ¿cierto? Porque ¿qué atributo dentro de proyecto está dentro de localizaciones? Ninguno, ¿cierto? La clave debería estar dentro de localizaciones. No me sirve cualquier atributo, como lo estábamos viendo acá arriba, ¿cierto? No me sirve cualquier atributo. Bien, no me sirve este, no me sirve ninguno de estos, ¿ya? Entonces solamente me sirve los atributos de las claves. Bien. Consultas, pregúntenme nomás algo que no se haya entendido de lo que estoy diciendo. Voy a subir esto para que no moleste. Una opción de la respuesta correcta sería como lo están viendo ustedes aquí. ¿Ya? Como lo están viendo ustedes aquí. Y moví algunas cositas porque tenemos otras opciones posibles. Otra opción sería esto. ¿Ya? También estaría correcto. ¿Ya? Departamento y localizaciones. El departamento haberlo unido con empleado. También estaría correcto. Departamento con empleado. Fácilmente lo podemos entender porque la clave de departamento, que es el número de departamento, ¿cierto? La contiene la tabla empleado, ¿cierto? Está aquí. También podríamos haberlo unido a empleado. ¿Ya? Cualquiera de estas dos formas habría estado correcto. De esa manera,
Pero ojo, con la n ahí, en proyecto. Si ponemos la n acá, estaría malo, ¿cierto? Y esta unión no estaría correcta. No estaría correcta, ¿ya? Eso es lo que quería para que se entendiera. Y la otra opción sería haberlo unido con empleado. Haberlo unido con empleado. ¿Por qué? Porque en la tabla empleado contiene la clave primaria de departamento, entonces se puede unir, ¿cierto? No habría ningún problema. Bien, de esta forma o de la anterior. Cualquiera de esas dos maneras. Bien, excelente. ¿Puede existir una tabla sin clave primaria? No, no puede existir una tabla sin clave primaria. Muchos de ustedes en la prueba pusieron tablas sin claves primarias. Sin claves primarias. Entonces, la clave primaria es algo fundamental. Si nosotros no ponemos una clave primaria, una primary key, está malo. ¿Ya? Tenemos que saber qué está unido con la otra tabla. Para eso, simplemente analizamos cuáles son las claves primarias y qué otra tabla la contiene, como si fuese una clave foránea, ¿cierto? NSS se encuentra aquí. Entonces, para esto, ese atributo es una clave foránea, siendo que trabaja tiene una super clave, ¿cierto? Tiene una super clave. Hasta aquí, no quiero decir más, pero hasta aquí solamente consultas, algo que no se haya entendido, por favor. Parece que no, no sé, o estarán escribiendo. Me preguntan que cuándo subiré las notas, yo creo que entre hoy día o mañana, por ahí, ¿ya? La evaluación la entregaron la semana pasada, así que tenemos tiempo todavía, pero no más allá de mañana, ¿ya? Ya he revisado la gran mayoría de las pruebas y por eso estamos repasando estas cosas. Bien. Ya, parece que no hay más preguntas. Sigamos entonces. Una vez yo tengo lista la, la unión de las tablas, o en otras palabras, ¿cierto? ¿Cómo funciona mi base de datos? ¿Cómo funciona mi base de datos? ¿Ya? Y manteniendo, ¿cierto? La integridad entre ellas, ¿cierto? Estas relaciones, en otras palabras, las relaciones correctas, dependiendo de las claves en las cuales se encuentran, que ese era el punto uno que se requería. No era un punto tan difícil, pero sí había que razonarlo, había que pensarlo, ¿cierto? Podía ser de esta forma o de esta otra manera, ¿ya? Cualquiera de las dos habría estado correcto. Después se requería SQL, programar en SQL. Aquí es importante hacer muchas salvedades, muchas salvedades. Primero, ¿da lo mismo empezar por cualquier orden o no da lo mismo? ¿Da lo mismo eh, comenzando, digamos, a crear cualquier tabla o no da lo mismo el orden de la creación?
¿Algún comentario por ahí? Preguntemos, don José Zambrano, ¿dará lo mismo comenzar por cualquier orden o no importa, digamos? Cualquiera que sea el comentario y por qué. Don José, ¿estará por ahí? Ya, la respuesta es, no da lo mismo el orden. De hecho, si nosotros no lo hacemos en el orden correcto, no estaría bien, ¿cierto? No estaría bien ejecutado, no estaría bien. De hecho, en el software nos aparecería un error. Lo vimos en clase, pero recuérdenme ustedes, ¿cómo saber el orden correcto? ¿Cómo saber qué tabla debo hacer primero y qué tabla debo hacer después? Lo vimos en clase. De hecho, en la evaluación hay muchos que lo tienen bueno, pero otros no. ¿Ya? Lo vimos en clase. Entonces, ¿cómo saber el orden? ¿Cómo sé exactamente por qué tabla empezar? ¿Qué tabla viene a ser? ¿Qué tabla podría ser la siguiente y así sucesivamente? ¿Cómo saber el orden? Me interesa esto debido a que son cosas que ya pasamos y entonces es algo importante poder repasar si es que no ha quedado muy claro, ¿cierto? ¿Cómo saber el orden? ¿Cómo se sabe? Ya, parece que nadie quiere hablar, tienen timidez. Vamos a analizar aquí esta, esta tabla, estas tablas. Analicemos cualquiera. ¿Qué pasa si yo, la primera tabla que comienzo a crear sería trabaja en? ¿Sí? Trabaja en sería la primera tabla que creo. Bueno, trabaja en, vamos a ver dónde está acá arriba, sería esta, ¿cierto? Entonces yo crearía y diría, créate table, trabaja en, abre paréntesis, NSSE, como estos son números, ¿cierto? Los números que, el número entero, ¿cierto? Sería integer, lo más probable, ojo, aquí al margen, es importante escribirlo bien. Algunos ponían interger, otros inleger. No, hay que escribirlo correctamente, o si no también está malo. En el software nos va a aparecer error, ¿cierto? Es integer con G, ¿ya? NSSE, integer, coma, NP, como es un número chiquitito, podría ser smalling, ¿cierto? Coma, horas, horas es decimal, estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Decimal, ¿qué es decimal? Decimal es 3,1, ¿cierto? 3,1. Coma, y después viene la clave primaria. La clave primaria. Esto es algo muy importante. La clave primaria no se, cuando yo tengo una super clave, no se pone NSS primary key y después NP primary key. No, no se pone de esa manera. Nosotros lo vimos en clase, la forma en la cual yo debo establecer claves primarias o superclaves, podríamos llamar, ¿cierto? La forma que se establecen las superclaves. ¿Cómo se establecen las superclaves?
solamente un recordatorio. Ahí les voy a mostrar la diapositiva, ¿cierto? Fíjense que aquí nosotros estábamos creando la tabla vuelos y es una superclave. Las superclaves no se crean inmediatamente después del atributo, sino que después de crear todos los atributos, entonces yo debo poner primary key entre paréntesis los atributos que conforman la superclave. Bien. Esta es la manera de crear una superclave, lo que nosotros vimos en clase. Hay algunos que se equivocaron y pusieron, por ejemplo, al lado de número de vuelo, primary key. Al lado de fecha, primary key. No, no puedo tener dos superclaves. Tengo solo una. O una clave primaria, que es solamente un atributo, o una superclave, pero no puedo poner dos veces primary key. ¿Se entiende? Debo poner solamente una vez, aunque sean los dos atributos, como en este caso son dos superclaves. Volvemos entonces a nuestra pizarra. En este caso, entonces, deberíamos poner al final, después de poner horas decimal 3,1, entonces ponemos primary key, entre paréntesis, NSSE, NP. Cierra paréntesis, coma. Y aquí viene el problema. Si es que nosotros empezáramos a trabajar o a crear la tabla trabaja en, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos poner una clave foránea, ¿cierto? Para poder unir con la tabla empleado. Entonces, nosotros pondríamos foreign key, abre paréntesis, NSSE, referencias, empleado. ¿Y cuál es el problema ahí? El problema es que la tabla empleado no existe. No podríamos referirnos a la tabla empleado si la tabla empleado no existe. Por lo tanto, antes de hacer ese foreign key, antes de crear la tabla trabaja en, deberíamos ya tener creada antes la tabla empleado. Existe un orden entonces en la creación, porque si nosotros creamos la tabla trabaja en primero, el problema es que tenemos que cuando hacemos el foreign key, ¿cierto? Ponemos referencias empleado, pero empleado no existe, todavía no lo hemos creado. Entonces nos saldría un error. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a algo que no existe. Entonces, antes de crear la tabla trabaja en, debería estar creada la tabla empleado. Nosotros lo vimos en clase, ¿cierto? Y yo les sugerí, si ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Siempre comenzar, al final se tienen que hacer donde se encuentran las Ns, ¿cierto? Se podría comenzar por departamento, por ejemplo, en este caso. Bien. Se podría empezar por empleado, también no hay ningún problema, ¿cierto? De hecho, la gran mayoría de... Yo creo que la mitad del curso empezó por estas dos tablas. La mitad del curso aproximadamente. Y después crearon otras, ¿cierto? Después crearon dependientes, después crearon hacia dónde van, digamos, ¿cierto? Antes de empezar después de empleado, ¿puedo crear trabaja en este caso? No, no lo puedo crear. ¿Por qué? Porque voy a hacer una referencia a proyecto y proyecto no existe. ¿Puedo crear proyecto? No. Tengo que crear localizaciones primero. ¿Y puedo crear localizaciones primero? No, tengo que crear departamento primero. Entonces, puedo crear empleado, después departamento y en ese orden, ¿cierto? Después localizaciones, después proyecto, después trabaja en. Bueno, y dependiente en cualquier momento después de empleado. Entonces, existe un orden, ¿cierto? Existe un orden para poder crear las tablas, porque o si no, me va a aparecer error en el sistema. ¿Se entiende por qué me aparece error en el sistema o no, chiquillo? ¿Se entiende por qué razón aparece error? ¿O por qué aparecería error si es que yo creo tablas en un orden incorrecto? ¿Aló?
Don Rodrigo, ¿se comprende el tema o no? Voy a preguntar al azar para ver si es que hay alguien por ahí. Bueno, mandó un mensaje por interno. Ya, Camila, gracias. Gracias por responder. Ya, entonces es por esa la razón en la cual esto es importante, chiquillos, porque en su proyecto de final de semestre le aparecerá error si es que ustedes no lo hacen en el orden correcto. Ojo con eso, ¿cierto? Ojo con eso. Entonces, estamos creando una base de datos, pero claro, yo no puedo hacer relación a algo que no existe. Debe existir primero para poder nombrarlo, para poder hacer relación a eso, ¿cierto? Entonces, ojo, eso es algo muy, muy importante también dentro de la revisión que tenía que hacer. Deme un segundito, vuelvo enseguida, por favor. Bien, hemos vuelto. Voy a buscar un vasito de agua. Entonces, el orden es algo muy importante, muy, muy importante. ¿Ya? Vamos entonces, bueno, y las claves foráneas. ¿Ya? Teníamos un gran problema con las claves foráneas. em, Porque no se entiende, ¿cierto? O hay algunas evaluaciones que después de decir que estas tablas están unidas a otras, tenemos problemas con respecto a esa unión. Es decir, en SQL no se evidencia esa unión. ¿Ya? Vamos a resolver entonces cómo debería ser el SQL para finalizar esta parte del curso y vamos paso a paso. Bien, bien, aquí lo voy a borrar. Lo vamos haciendo entre todos, no, porque la verdad es que hay poca participación, parece, pero, pero lo vamos haciendo nomás. ¿Ya? Entonces, debería ser create table empleado, ¿cierto? Podíamos empezar, ¿se acuerdan ustedes? Con empleado o con departamento, con cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Ay, que no lo alcanzaba a ver. Create table empleado. Y entonces creamos nombre. Nombre normalmente es varchar. Y varchar podríamos poner cualquier número aquí. No sé, si pusiéramos 15 o pusiéramos 20 daría exactamente lo mismo. Pero esto es muy importante. Fíjense que el nombre no admite nulos. Acá no admite nulos. Acá no admite nulos. No admite nulos. No admite nulos. No admite nulos. Y en alguna tabla sí admite nulos. Pasa lo mismo en algunas otras. ¿Cierto? Entonces nos da cierta indicación porque no admite nulos. En otras palabras, yo debería haber puesto not null. ¿Ya? Lo segundo, no lo tomaré, dará lo mismo si es que nosotros comenzamos en este mismo orden o si hubiésemos comenzado inmediatamente con nuestra clave primaria. ¿Ya? No haré la diferencia. Pero es cierto que en clase nosotros dijimos que por norma establecida normalmente comenzamos con nuestra clave primaria. ¿Ya? Hay algunos que comenzaron por nombre, hay algunos que comenzaron por NSS, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, NSS.
Bueno, esta es nuestra clave primaria. Lo voy a dejar todo con minúscula para que no se vea tan feo. ¿Ya? Estos son números. Eh, ¿Ya? Integer. Ojo, muchos se equivocaron y pusieron cantidad. Integer no se pone ninguna cantidad, ¿cierto? Podríamos haber puesto también la primary key inmediatamente. ¿Por qué? Porque era una primary key singular, era solamente un atributo que era parte de mi clave primaria. ¿Era necesario poner not null después? No, porque la clave primaria incluye el que sea not null, ¿cierto? Tengo inicial, digamos, ¿ya? Acá es importante que esto es char. ¿Qué significa char? Yo no podría haber puesto varchar. Char 1 significa que sí o sí van a ingresar un carácter. Sí o sí se ingresará un carácter. En cambio, varchar significa hasta. ¿Cierto? Recuerden eso. Y en este caso también deberíamos haber puesto not null. Vayan haciendo las consultas nomás. ¿Ya? Ya, tengo una pregunta y voy a mostrarlo. No vi si es que era una pregunta. ¿Es una pregunta directa para mí o no? Ya. Quiero que se fije bien cómo se escribe la persona que me preguntó. Si es que lo pone tal cual como aparece aquí, estaría correcto. Character con C. ¿Ya? Ojo con eso. Porque si yo pongo cualquier otra cosa, aparecerá un error porque no significa nada. ¿Cierto? Ojo con eso. Por ejemplo, podríamos haber puesto char o character. Es exactamente lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Pero yo vi algunas evaluaciones en las que no decía character. ¿Ya? Ojo con eso. Pero cualquiera de las dos servía. Bien. Muy bien. Vayan haciendo las consultas nomás, chiquillos. Ya, entonces tenemos. ¿A dónde íbamos? Aquí, en apellido. Apellido. Bueno, apellido funciona muy similar a nombre, ¿cierto? Podríamos haber puesto cualquier número aquí, 20, 25, 30, no sé, ¿ya? Algo parecido, ¿ya? Ya tenemos listo NSS, fecha, nacimiento. ¿Qué es fecha? Es date. Hay algunas personas que pusieron varchar date o date, varchar y un número entre paréntesis, date. No, es solamente date, nada más. Y si queremos que sea obligatorio, not null, ¿cierto? Not null. Dirección. Bueno, dirección, todos sabemos que sí o sí es varchar. ¿Ya? Y a lo mejor un número mayor, porque se escriben muchas cosas. En sexo, algo similar arriba, ¿cierto? Obligatoriamente solamente un carácter, ¿cierto? Not null. Salario. Bueno, el salario, como pueden ver, son números, ¿cierto? Y aquí me podría haber servido cualquiera de los dos números enteros. Si yo hubiese puesto integer, estaba correcto, ¿ya? Si yo hubiese puesto
Smalling también estaría correcto. Cualquiera de los dos. ¿Cierto? Y si queremos que sea obligatorio ingresarlo, tendríamos que poner not null, ¿cierto? Si van teniendo dudas, vayan consultando de inmediato, ¿ya? No esperen a que terminemos ni nada, sino que vayan consultando de inmediato. Ya, entonces tenemos N, S, S. Estos también son números, ¿cierto? Pero son números más grandes, por lo tanto es integer. ¿Ya? Aquí no deberíamos haber puesto not null, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si admite nulos, de hecho lo podemos ver ahí. ¿Ya? Simplemente hasta ahí nomás llegamos. Y nd, ¿cierto? Puede ser small. Nd podría ser char 1, porque me parece que lo vi en una prueba. ¿Podría ser char 1? No podía ser char 1. Nadie me responde, pero no podía ser char 1. ¿Por qué razón? Principalmente porque son números, po, y char me permite caracteres alfanuméricos. Alguien podría haber ingresado una H, una W y habría estado bueno igual. Por eso no estaría correcto crearlo, ¿cierto? Con char. ¿Ya? Smalling solamente. Smalling solamente. Bien. Y aquí va a depender si yo pongo not null o no. Si es que yo he puesto estas relaciones o esta otra. Debido a que si pongo la segunda, departamento está unido con empleado mediante ese atributo. Por lo tanto, ese atributo sería, ¿cierto? Una clave foránea. En este caso vamos a hacer la primera que no está unido con clave foránea para que nos resulte y que sea la primera tabla que podamos hacer, ¿cierto? Por lo tanto, le vamos a poner not null, ¿ya? Pero va a depender. Y entonces finalizamos. Ojo con esto, se finaliza siempre con punto y coma. Ahí tenemos creada, bueno, esta es la tabla como más grande, ¿cierto? La tabla más grande que hay. Voy a borrar esta línea que no sé por qué apareció aquí. Ahí. Ahí la vamos a dejar para que no nos ocupe tanto espacio. Bien, siguiente tabla. Ya habíamos visto en la parte inferior, ¿cierto? Que debíamos comenzar por departamento. Bien. Entonces vamos a crear la tabla departamento. Créate tabla departamento. ¿Cierto? Por ahí. Entonces tenemos nombre del departamento, que lo más probable es que esto sea varchar. No sé, un 15, un 20. Eso no es tan, ¿cierto? También podríamos haber empezado por número de departamento, ya lo vimos antes, ¿cierto? Pero el orden de la creación de los atributos ya no lo tomaremos en cuenta. ¿Ya? Yo lo voy a poner al inicio, pero podríamos no haberlo hecho. Bien. Número. Como tiene solamente un número, ya vemos que eso es Smolin. Y es mi clave primaria y es el único atributo, por lo tanto es
primary key. Bien. NSS jefe. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos números bastante más largos, ¿cierto? Por lo tanto, sería integer. Y también podríamos poner not null. Y por último, fecha, ¿cierto? Y la fecha es date. Y ahí entonces terminaríamos esta tabla. Vayan preguntando nomás si es que van existiendo dudas relacionadas, ¿vale? Tendríamos entonces nuestra segunda tabla. La voy a achicar, la voy a dejar por ahí arribita. Después de crear, lo voy a mostrar nuevamente, haber creado la tabla departamento, podríamos crear localizaciones, ¿cierto? Ya lo vimos. O dependiente, no hay ningún problema también. Bien. Si quieren creamos dependiente, no habría ningún problema. Dependiente, créate tabla dependiente. Está aquí abajo, ¿ya? Entonces aquí es importante ver el tema de las superclaves, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a crear NSSE, bien, estos son números, obviamente al ser números, ¿cierto? Y un número es largo, y tejer, y nada más. ¿Por qué razón? Pues no podemos poner ahí que es nuestra clave primaria, en ningún momento. Tenemos una super clave, ojo con eso. También tenemos nombre dependiente, y bueno, puede ser varchar 20, ya. Listo, terminamos. Sexo. Podría ser char 1. Si no tenemos ningún nulo, ¿cierto? Entonces podríamos poner not null. Fecha, guión bajo. Fecha de nacimiento. Date. También not null. Parentesco. Y puede ser varchar 10 o 15, no sé. ¿Cierto? Fíjense que hasta ahí hemos creado todas las variables, todos los atributos dentro de la tabla. Pero nos falta algo. Hasta el momento no tenemos clave primaria. Si lo dejáramos hasta acá, esto estaría muy mal, muy, muy mal. ¿Cierto? Por lo tanto, debemos crear la clave primaria. En este caso, sabemos que tenemos una superclave. Bien. Entonces, para nosotros, ¿cuál será nuestra superclave? Primary key. Y ponemos entre paréntesis, ¿cierto? Las dos superclaves que nosotros tenemos. Nombre dependiente. Bien. Coma. ¿Ahí quedó hecho todo? No. Debido a que la tabla dependiente está unida con la tabla empleado. Vamos a verlo abajo. Vamos a verlo abajo. Ahí sí. La tabla dependiente está unida con la tabla empleado. Tenemos que unirla. Bien. Se movió esto un poquito. Ahí. Bien. Por lo tanto, ¿cómo unimos con el foreign key? Foreign key. Entre paréntesis ponemos
el atributo perteneciente a la tabla dependiente que une con la otra tabla. ¿Qué atributo dentro de la tabla dependiente está siendo unido a la otra tabla? ¿A dónde está dependiente? Aquí. ¿Cierto? ¿Qué atributo? Obviamente es el atributo que en la otra tabla es la clave primaria. ¿Cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? En este caso es NSSE. ¿Cierto? References. ¿A qué otra tabla hace referencia? A la tabla empleado. Y ahí entonces terminaríamos nuestra tabla. ¿Bien? Empleado, sin S. Veo que quedan bastante menos de los que comenzaron la clase. Consultas de cualquiera de los que estén presentes, alguna consulta que puedan tener con respecto a ello, díganmela nomás. ¿Ya? Ahí entonces estamos creando la tabla dependiente. Bien. Una vez creada la tabla dependiente, podemos continuar con localizaciones, ¿cierto? Está aquí. Localizaciones. Crear tabla, localizaciones. Localizaciones. Departamento. Bien. Tengo solamente dos atributos. Son tablas un poquitito más cortas. ¿Ya? En el cual tengo número de, en este caso es Smolin, y tengo localización de, que es lo más probable varchar 15, por ejemplo. Es importante que si nosotros aquí ponemos varchar 15, en el otro lugar también sea varchar 15. ¿A qué me refiero con otro lugar? Si es que lo unimos con otras tablas, ¿cierto? Cuando la unimos con otras tablas, por ejemplo, con proyecto, ¿cierto? Esta localización también debería ser varchar 15, ojo con eso, ¿ya? Y ahora entonces podríamos poner nuestra clave primaria, que es número, y también localización de. Bien. ¿Qué además tenemos que hacer? Nos falta algo que hacer aquí. Voy a mostrarlo. Localización está unido con departamento. El departamento que acabamos de crear. ¿Cierto? Departamento está acá arriba, ¿cierto? El que creamos. ¿Ya? Entonces, lo unimos. ¿Y cómo lo unimos? Tenemos que tener claro cuál es el atributo que lo une. ¿Cierto? ¿Cuál es el atributo que lo une? Con respecto al departamento, la clave primaria de departamento es número D. ¿Cierto? Entonces, número D, referencias,
departamento. Y ahí entonces finalizaría la creación de nuestra tabla localizaciones. Vayan consultando, por favor, si es que van teniendo dudas. Una vez terminamos localizaciones, entonces podemos crear proyecto, ¿cierto? Creamos entonces la tabla proyecto. Proyecto tiene 4 atributos. ¿Ya? Comenzaré por su clave. Smalling, porque son poquitos números, ¿cierto? Smalling. Y es parte de la clave primaria. Nombre. Lo más probable es que sea varchar, ¿cierto? No sé, 30. Not null. Se entiende que en la tabla anterior de localizaciones, en los dos atributos yo no le puse not null, simplemente porque ambos atributos formaban parte de la clave primaria. Entonces sería redundar. Es obviamente todos los atributos que forman parte de la clave primaria, por obligación es necesario ingresarlo, por lo tanto no tiene sentido poner not null, ¿cierto? Incluso aparecería un pequeño error. ¿Ya? Localización. Localización. Y número. Bien. Este número, bien, debe ser exactamente igual a este otro número. Ya, ojo con eso, porque es el mismo atributo, y no puede ser ingresado de forma diferente. ¿Ya? Pero obviamente es Smalling. ¿Ya? Pero ojo con eso cuando tengan que ingresar varchar, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. O debería ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Smalling. Bien. Y entonces la tabla proyecto está unida, como ustedes lo pueden ver, con localizaciones. Por lo tanto, tengo que hacer un foreign que ahora, ¿cómo está unida proyecto con localizaciones? ¿Cierto? ¿Cómo está unido? Porque proyecto tiene la clave primaria de localizaciones, que son ambos atributos. Recuerden que esto es algo muy importante. Ambos atributos forman parte de su clave primaria. Por tanto, proyecto debe tener ambos atributos. ¿Cierto? En otras palabras, tengo localización y tengo numd. Referencias, localizaciones, departamento. Que requiere otro espacio. Ahí para que no se cambie de línea. Ahí entonces está creada la tabla proyecto. Y nos faltaría solamente la tabla trabaja en. La tabla trabaja en, a diferencia de todas las otras tablas, es la única tabla que está unida a
dos otras tablas. Está unida con empleado y también está unida con proyecto, ¿cierto? Entonces, trabaja en. Creamos la tabla trabaja en. Recién podemos crear la tabla trabaja en, porque tenemos que tener, como está unida a empleado y también está unida a proyecto, debemos tener creadas ambas tablas primero antes de crear la tabla trabaja en. Bien. Entonces, acá tenemos integer, nada más. Smalling, nada más. Horas, lo que estábamos diciendo al inicio, ¿cierto? Decimal, 3,1. Y no le ponemos not null porque sí admite nulos, ¿cierto? Bueno, y tenemos que crear entonces cuál es nuestra clave primaria. Entonces, primary key. Y también NP. Ambos son nuestra clave primaria, ¿cierto? Y tenemos foreign key, que unimos NSSE, ¿cierto? Lo vamos a unir con la tabla empleado. Empleado. Y tenemos otro foreign key, ¿cierto? Para unirlo con la tabla proyecto. ¿Ya? Tengo ahí una duda en el chat, espérense. Tengo una duda ahí. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya, foreign key. Con la tabla proyecto, eso es lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Ahora, proyecto tiene, el atributo es NP, ¿cierto? Que es el número del proyecto. De esta forma se une. Entonces pongo NP, referencias, proyecto. Y ahí entonces quedaría finalizado mi código SQL. Duda o consulta, por favor, está abierto ahí el micrófono para cualquier duda, cualquier consulta. Ahí está para que lo puedan ustedes ver completo. No hay dudas, parece. Parece que no. Bueno, todavía no termino de revisar todas las evaluaciones, chiquillos, ¿ya? Pero yo creo que entre hoy día o mañana las terminaré de revisar, ¿ya? Hay algunas que ya están revisadas, ¿ya? Por lo tanto, el que quiera revisarla ahora mismo conmigo, no hay ningún problema en el rato que queda de clase.
¿vale? Voy a hacer una sala y me dice, yo profesor, listo, y vamos a la sala y conversamos y vemos qué pasó con esa evaluación, ¿vale? Así que queda abierto ahora mismo el tema para poder revisar cualquiera. Ya, profe. Y el que no, está en libertad de salirse y porque hasta aquí vamos a estar por hoy. Ya vamos a revisar, era revisar la evaluación y que quedara claro también el tema de cómo, no tan solo cuál es la solución, si al final eso yo les puedo pasar una hoja, ¿cierto? Y ustedes lo leen nomás. Pero para mí no es la idea, pues la idea es que ustedes puedan ir aprendiendo y el por qué. Al final eso me interesa. Me interesa que el por qué quede claro, el por qué esto es así, por qué esto es de esta otra forma, qué es lo que sucede, más que entregar una hoja hecha, ¿cierto? Eh, entonces, eh, em, eso más que nada, ¿vale? Hacia allá un poco principalmente. ¿Cómo saber si es que le revisé su evaluación o no? Ah, buena pregunta. En el mismo lugar donde ustedes subieron la evaluación, exactamente en el mismo lugar, déjenme que aparezca, ¿ya? Em, le va a aparecer un comentario y una nota. Bien, un comentario y una nota. Tengo que actualizar algunas cosas. Si me dan un segundo, les va a aparecer de inmediato, ¿ya? Los comentarios correctos, pero entren, bueno, el que la envió, obviamente, ¿cierto? Eh, no todos los integrantes, sino que un integrante del grupo la envió, ¿ya? Y ahí van a aparecer los comentarios de cada una, ¿ya? La razón, eh, a veces, ¿ya?